Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día de hoy? Te doy la bienvenida a este club de lectura. Yo soy Marilyn. Bienvenido a este canal, un espacio de armonía, amor y belleza en donde estamos en la búsqueda de expandir nuestra conciencia y de subir de nivel. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del Dr. Joe Dispenza en su presentación del libro Sobrenatural. Este es el tercer libro que estamos leyendo en este canal del Dr. Joe. Evidentemente somos fanáticas del Dr. Joe por el impacto que ha creado en mi vida personalmente, por su historia que es realmente inspiradora y en particular por la cantidad de respuestas que tiene a tantas preguntas que se nos pueden pasar por la cabeza cuando nos preguntamos por qué es que la meditación funciona tanto. Vamos a continuar con la lectura y para iniciar te voy a invitar a que me acompañes a realizar en esta oportunidad, vamos a realizar 5 ciclos de respiraciones rítmicas, inhalando por la nariz, reteniendo el aire, metiendo el ombligo, sosteniendo 5 segundos, exhalando por la boca, sostenemos 5 segundos en el vacío y repetimos. 5 ciclos. A mí me gusta que para iniciar la lectura realicemos estas respiraciones conscientes porque en principio te ayudan a ti, me ayudan a mí a enfocar nuestra atención en el momento presente. Vamos a decirle a nuestra mente de que vamos a leer, incluso si estamos haciendo otras actividades que puedes estar realizando al mismo tiempo, pero nuestro cerebro se abre al enfoque de la lectura y de la información que vamos a estar recibiendo y asimismo poder integrarla de forma más eficaz. Vamos a iniciar con las 5 respiraciones, así que te invito a que me acompañes. Puedes realizarlas estando de pie, sentada, sentado. Lo importante realmente es que tengas la espalda recta y asimismo que tu quijada esté sutilmente en paralelo con el cuello o los hombros. Así que venga, puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Inhalamos por la nariz. Retén el aire, mete el ombligo. 5 segundos. Exhala por la boca. Sostenemos 5 segundos. Inhala. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Sostenemos 5 segundos en el vacío. Inhala por la nariz. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Sostenemos 5 segundos. Inhala. Mete el ombligo. Retén el aire. Exhala por la boca. Sostenemos en el vacío 5 segundos. Inhala. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Sostenemos 5 segundos en el vacío. Inhala. Exhala por la boca.
y respiramos normalmente. Estamos listos para iniciar la lectura. ¿Qué encontrarás en este libro? En el capítulo 1 comparto 3 historias que te ayudarán a entender a grandes rasgos lo que implica ser sobrenatural. En el primer relato, conocerás a una mujer llamada Ana que padecía varias enfermedades graves a consecuencia de un trauma que la mantenía anclada al pasado. Las emociones provocadas por el estrés dispararon sus genes y las hormonas correspondientes provocaron dolencias muy complicadas para ella. Es un relato muy duro. Lo he escogido a propósito para demostrarte que, por mal que pinten las cosas, tienes el poder de transformarlas tal como hizo esa mujer increíble. Puso en práctica muchas de las meditaciones que se proponen en este libro para cambiar su personalidad y curarse. Para mí, constituye un ejemplo viviente de la verdad, pero no es la única que se ha superado a sí misma a diario con el fin de convertirse en otra persona. Forma parte de una multitud de alumnos que han hecho lo mismo y si ellos lo han logrado, tú también puedes hacerlo. También relato en este capítulo 2 historias personales, experiencias que me han transformado a un nivel muy profundo. Este libro trata tanto de misticismo como de sanar y generar oportunidades inéditas en la vida. Comparto estas historias porque quiero demostrar las proezas que podemos llevar a cabo cuando abandonamos el ámbito del espacio-tiempo, el mundo newtoniano del que nos hablaron en clase de ciencias del instituto, y activamos la glándula pineal, que nos permite desplazarnos al reino del tiempo-espacio, el mundo cuántico. Muchos participantes han vivido en nuestros talleres experiencias místicas e interdimensionales parecidas y las han considerado tan auténticas como la realidad material. Como la segunda parte del libro ahonda en la física, la neurociencia, la neuroendocrinología e incluso la genética de estas vivencias místicas, espero que las historias a las que acabo de referirme asusen tu curiosidad y actúen como alicientes que abran tu mente a la posibilidad. Tu futuro yo, un yo que ya existe ahora, en el momento presente eterno, intenta llamar la atención del yo con el que te identificas y que ahora está leyendo este libro. Y ese otro ser del futuro es más generoso, más evolucionado, más consciente, bondadoso, exuberante, presente, intuitivo, decidido y conectado. Es sobrenatural y pleno. Está esperando a que transformes tu energía para sintonizarla con la suya a diario con el fin de que ambos seáis uno mismo. El capítulo 2 se centra en uno de mis temas favoritos. Lo escribí para que pudieras comprender plenamente lo que significa estar en el momento presente, puesto que todas las posibilidades de la quinta dimensión conocida como cuanto o campo unificado existen ya en el presente eterno. El único modo de crear una nueva vida, sanar el cuerpo o cambiar el futuro previsible es trascenderse a uno mismo. Este momento distinguido, que hemos vislumbrado en cientos de escáneres cerebrales, aparece cuando un individuo renuncia al recuerdo de sí mismo para sustituirlo por algo más grande. Numerosas personas pasan buena parte de su vida escogiendo de manera inconsciente vivir a partir de las mismas rutinas o recreando el pasado y sintiendo lo mismo. De ahí que estén programando su cerebro y su cuerpo para expresar un futuro previsible o un pasado conocido, sin vivir nunca en el momento presente. Requiere práctica experimentar ese instante de transformación, pero el esfuerzo merece la pena. Para encontrar la zona cero en la que se despliega el generoso ahora, tendrás que desarrollar una voluntad más poderosa que cualquier programa automático, pero yo estaré ahí para alentarte en cada paso del camino. El capítulo comienza con un repaso general. ¿Qué pasó con mi música? Un momento, por favor. I'm sorry. Se acabó. Seguimos.
El capítulo comienza con un repaso general de una serie de principios científicos básicos que nos van a permitir disponer de una terminología común a partir de la cual desarrollar nuevos paradigmas de pensamiento a lo largo del libro. Trataré de que sea lo más sencillo posible. Hablar de funciones cerebrales, esto es, de la mente, de células y de redes nerviosas, de distintas partes del sistema nervioso, componentes químicos, emociones y estrés, ondas cerebrales, atención, energía y otros temas será necesario para que puedas llegar a tu destino. Tengo que sentar las bases del lenguaje para explicarte por qué hacemos lo que hacemos antes de enseñarte de cómo ponerlo en práctica con ayuda de las meditaciones que irás encontrando. Si necesitas información más explícita y detallada, te invito a leer algunos de mis libros anteriores, incluidos Deja de ser tú y El placebo eres tú. Ya los leímos, doctor, así que ya hicimos la tarea. El capítulo 3 ofrece una introducción al mundo cuántico, la quinta dimensión. Me parece tan interesante de que el Dr. Joe esté hablando de la quinta dimensión. Me propongo ayudarte a entender que existe un campo invisible de energía e información más allá de este ámbito tridimensional de espacio y tiempo, y que podemos acceder a él. De hecho, una vez que estás en el momento presente y entras en este plano, existe más allá de los sentidos físicos. Estás listo para crear la realidad que deseas. Cuando consigas despegar totalmente la atención de tu propio cuerpo, de las personas que forman parte de tu vida, de tus pertenencias, de los lugares que frecuentas e incluso del mismísimo tiempo, olvidarás literalmente la identidad que has forjado mientras vivías como un cuerpo en este espacio-tiempo. En ese momento accederás como pura conciencia al reino que conocemos como campo cuántico y que existe más allá de este espacio-tiempo. Para entrar en esa región inmaterial, no puedes llevar contigo tus problemas, tu nombre, tus horarios y tus rutinas, tu dolor y tus emociones. No puedes entrar siendo un cuerpo, solo siendo un no cuerpo. De hecho, una vez que hayas aprendido a mudar tu conciencia de lo conocido, el mundo físico y material, a lo desconocido, el mundo inmaterial de la posibilidad, y te sientas allí como en casa, podrás transformar tu energía para sintonizarla con la frecuencia de cualquiera de las realidades que existen en el campo cuántico. Advertencia, spoiler. En realidad, en ese ámbito existen todos los futuros en potencia, de modo que podrás crear el que quieras. Cuando sintonices tu energía con la situación potencial que has elegido del campo unificado, la atraerás a tu vida. Te mostraré cómo funciona. El capítulo 3 concluye con la breve descripción de una meditación que he desarrollado para ayudarte a vivir la experiencia real del cuánto. A partir de ahí, cada uno de los capítulos terminará también con breves descripciones de distintas meditaciones. Si quieres que además te guíe a lo largo del proceso, puedes comprar un CD o descargarte el audio de cualquiera de ellas en mi página web drjoedispenza.com. Como es lógico, también puedes optar por poner en práctica las meditaciones que contiene este libro por tu cuenta, sin recurrir a una grabación. Para ello, ofrezco detalladas descripciones gratuitas paso por paso en mi página web drjoedispenza.com/bsnmeditations. Si vas a meditar por tu cuenta, te recomiendo escuchar música mientras lo haces. La más adecuada es aquella que carece de voz, como por ejemplo esta, mira. Aunque esta no es mi tipo de la música, o sea, me parece que esta es una música como para relajar el espacio, pero existe otra musiquita que es muchísimo más profunda, que te puede inducir de forma más sencilla. Por ejemplo, todas las ondas alfa, las ondas binaurales, isocrónicas. Hay diversas frecuencias, como por ejemplo la 432 Hz. Está la 741 Hz, está 963 Hz, está 528 Hz. Puedes usar este tipo de música porque te va a ayudar a inducirte a ti mismo en el espacio meditativo. La más adecuada es aquella que carece de voz,
Personalmente prefiero la música lenta e hipnótica. Es mejor recurrir a melodías que no favorezcan el flujo de pensamiento y que no evoquen recuerdos pasados. Encontrarás una lista de sugerencias en mi página web, mencionada anteriormente. En el capítulo 4 encontrarás una introducción a una de las meditaciones favoritas de nuestra comunidad. La bendición de los centros de energía. Todos ellos están controlados por el sistema nervioso autónomo. Conocerás las bases científicas de un proceso que consiste en programar esos centros para mejorar la salud y disfrutar del bienestar general a través de la meditación. Si has llevado a cabo las prácticas introductorias que requieren prestar atención a distintas partes del cuerpo y al espacio que las rodea, descubrirás que constituían un entrenamiento para esta meditación en concreto. Mientras la realizabas, estabas desarrollando la capacidad de enfocar la atención y modificar las ondas cerebrales para poder penetrar en el sistema operativo del sistema nervioso autónomo. Una vez allí, podrás programar ese sistema con las órdenes pertinentes para sanar tu organismo, equilibrar tu salud y mejorar tu energía y tu vida. En el capítulo 5 te enseñaré a realizar un tipo de respiración con la que damos comienzo a muchas de nuestras meditaciones. Esta forma de respirar te permite transformar la energía, crear una corriente eléctrica a través del cuerpo y generar un campo electromagnético más poderoso a tu alrededor. Como te explicaré, la mayoría de las personas almacenan la energía en el cuerpo porque a base de pensar, actuar y sentir del mismo modo durante muchos años, han acabado por trasladar la mente al organismo. Este proceso, relacionado con una vida en modo de supervivencia, provoca que buena parte de la energía creativa acabe enraizada en el cuerpo. De ahí que debamos encontrar el modo de arrancar esa energía y devolverla al cerebro, donde podrá ser utilizada para un propósito más trascendente que la mera supervivencia. Te describiré la fisiología de la respiración con el fin de que las dotes de una mayor intención cuando empieces a liberarte del pasado. Una vez que comiences a devolver toda esa energía al cerebro, aprenderás a recondicionar tu cuerpo a una nueva mente. Te voy a explicar cómo usar las emociones para enseñar al cuerpo a vivir en una realidad futura presente en lugar de hacerlo en la realidad pasado presente que solemos habitar. La ciencia afirma que el entorno influye en los genes. Puesto que las emociones son el vestigio químico de aquello que experimentamos en nuestro entorno, cuando accedas a emociones más elevadas a través de la meditación, no solo incrementarás la energía de tu cuerpo, sino que también empezarás a enviar nuevas señales a nuevos genes, anticipándote a las circunstancias. Una buena historia o dos nunca están de más. En el capítulo 6 te ofreceré unos cuantos ejemplos de participantes que han puesto en práctica las meditaciones propuestas en capítulos anteriores. Espero que puedas usar esos ejemplos como herramientas para poder comprender a fondo el material que te he presentado hasta el momento. Casi todos los protagonistas de esos relatos son personas muy parecidas a ti, individuos comunes y corrientes que han logrado cosas extraordinarias. Si comparto sus experiencias, es también para que te puedas identificar con ellos. En cuanto pienses, si ellos pueden, yo puedo, empezarás a creer más en ti mismo. Siempre les digo a los miembros de nuestra comunidad, cuando decides demostrarte a ti mismo cuán poderoso eres, ni te imaginas a quién llegarás a ayudar en el futuro. Las historias de esas personas demuestran que tú también puedes hacerlo. En el capítulo 7 describo lo que significa generar coherencia cardíaca. Igual que sucede en el cerebro, el corazón funciona de manera organizada cuando estamos totalmente presentes, cuando somos capaces de mantener estados emocionales elevados y cuando nos sentimos tan seguros como para abrirnos plenamente a la posibilidad. La coherencia cardíaca. En el episodio pasado, en donde estábamos básicamente leyendo la introducción, el prólogo, al finalizar de ese episodio, te compartí un ejercicio en donde naturalmente yo ya he puesto ese ejercicio en práctica y llevo desde el 2020 practicando la coherencia en mi vida, en muchos aspectos y en muchas partes de la vida. Y me encantaría saber si pusiste en práctica el ejercicio.
¿Te has empezado a percibir y darte cuenta si estás sosteniendo coherencia en lo que dices, en lo que piensas y en lo que haces? Es muy importante que seamos capaces de ser coherentes, porque este libro evidentemente nos va a pedir coherencia. Y si no hay coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que siento o pienso, esto no va a tener el efecto que el Dr. Joe nos está comentando. El cerebro piensa, pero el corazón sabe. Constituye el centro de la unidad, de la plenitud y de la conciencia integrada. Es el punto de encuentro entre contrarios y representa la unión de las polaridades. Considera el centro del corazón como tu nexo de unión con el campo unificado. Cuando se activa, pasas de un estado egocéntrico a otro de carácter altruista. Y si eres capaz de sostener estados internos al margen de las condiciones externas, eres el dueño del entorno. Requiere práctica dominar el arte de mantener el corazón abierto, y si lo consigues, latirás más tiempo. El capítulo 8 se centra en otra de las actividades que más nos gusta llevar a cabo en los talleres avanzados. Combinar un calidoscopio con un tipo de videos denominados películas mentales, que los alumnos crean sobre su porvenir. Empleamos el calidoscopio para inducirlos a un estado de trance, porque cuando estás en trance eres más sugestionable. La sugestionabilidad nos lleva a aceptar, creer y asimilar información sin analizarla. Mediante la técnica correcta, esta capacidad nos permite programar la mente subconsciente. Así pues, es fácil entender por qué, usando un calidoscopio para transformar las ondas cerebrales con los ojos abiertos en lugar de cerrados como en la meditación, bajamos el volumen de la mente analítica, lo que nos permite abrir la puerta entre la mente consciente y la subconsciente. Ya va, que se me ha olvidado qué es un calidoscopio. ¿Qué es eso? Es un instrumento óptico muy sencillo, pero que al mismo tiempo produce un efecto visual y muy atractivo, compuesto por 3 espejos enfrentados que forman un prisma triangular. Su resultado da lugar a una fascinante explosión de formas y colores de magia, sorpresa, arte y ciencia. Interesante. Vale. Y cuando proyectas a continuación una película mental en la que apareces tú mismo e imágenes del mañana que te gustaría vivir, te estás programando para vivir ese mismo futuro. Muchos de los participantes en los talleres plasman nuevas vidas y oportunidades maravillosas en su película mental, que luego visualizan con ayuda del calidoscopio. Algunos de nuestros alumnos van por su tercera película, porque todo lo que imaginaron en las 2 anteriores ya ha sucedido. En el capítulo 9 te enseño a llevar a cabo la meditación en movimiento, que incluye una parte permaneciendo de pie y otra caminando. La considero una herramienta especialmente útil para encaminarse, literalmente, al mañana. A menudo, cuando meditamos, sentados vivimos experiencias maravillosas y conectamos con algo más grande, pero en cuanto abrimos los ojos y recuperamos el contacto con el mundo, cedemos de nuevo a la inconsciencia y retornamos a los programas automáticos, a las reacciones emocionales y a las actitudes de siempre. He desarrollado esta meditación porque quiero que nuestra comunidad sea capaz de incorporar la energía de su futuro y de hacerlo con los ojos abiertos al igual que con los ojos cerrados. Con la práctica, empezarás a pensar de forma natural como una persona rica, a comportarte como un ser ilimitado y a experimentar una inmensa alegría, porque habrás instalado los circuitos y programado tu cuerpo para convertirte en ese otro ser. El capítulo 10 presenta otra serie de casos que pretenden incrementar tus niveles de comprensión a través de la alegoría. Estas fascinantes historias te permitirán conectar los puntos y así recibir la información desde otra perspectiva y conocer las vivencias de personas que han experimentado los efectos de este trabajo en primera persona. Espero que los relatos te animen a llevar a cabo las prácticas con mayor convicción, certeza y confianza para que puedas vivenciar la verdad por ti mismo. El capítulo 11
abrirá tu mente a las posibilidades que ofrece el mundo interdimensional que se extiende más allá de los sentidos. En momentos de tranquilidad, mi mente tiende a divagar por territorios místicos, uno de mis ámbitos favoritos. Me encanta vivir esas experiencias trascendentales, tan lúcidas y reales, que nunca puedo volver al trabajo como si nada hubiera sucedido, porque toda mi realidad se ha transformado. En el transcurso de esos sucesos internos, los niveles de conciencia y energía son tan profundos que, cuando recupero el uso de mis sentidos y mi personalidad, a menudo tiendo a pensar, lo había entendido todo mal. Y con ese todo me refiero a la verdadera naturaleza de la realidad, no a la que nos han inculcado. En este capítulo te trasladaré de este ámbito hecho de espacio-tiempo, donde el espacio es eterno, y experimentamos el tiempo según nos desplazamos por el espacio, a otro constituido por el tiempo-espacio, donde el tiempo es eterno y experimentamos el espacio, o los espacios o las distintas dimensiones según nos movemos por el tiempo. La información que compartiré contigo desafiará tu mismísima concepción de la realidad. Solo puedo decirte que si persistes la entenderás. Es posible que te cueste varias lecturas llegar a comprenderla del todo, pero según estudies el material y rumíes las explicaciones, la misma reflexión creará en tu mente los circuitos necesarios para vivir la experiencia. Una vez que hayas dejado atrás este mundo material y te encuentres en el campo unificado, rebosante de infinitas posibilidades, descubrirás que posees los mismos sistemas biológicos necesarios para coger la energía que vibra más allá de la materia y convertirla en imaginería cerebral. Es ahí donde entra en juego la glándula pineal. El tema del capítulo 12. Considera la glándula pineal, una minúscula glándula situada en la parte trasera de tu cerebro, como una antena capaz de traducir frecuencias e información en imágenes vívidas. Cuando la estimulas, protagonizas experiencias plenamente sensoriales sin la intervención de los sentidos. Ese acontecimiento interno se te antojará Ese acontecimiento interno se te antojará más real, aún con los ojos cerrados, que cualquier experiencia que hayas vivido jamás. En otras palabras, cuando te sumes plenamente en la experiencia interna, la vivencia es tan real que estás allí. La pequeña glándula transforma melatonina en metabolitos muy poderosos que son los que te permiten disfrutar esa clase de experiencias. Estudiaremos las propiedades de la glándula pineal y aprenderás a activarla. Maravilloso. El capítulo 13 presenta una de nuestras empresas más recientes, el proyecto Coherencia. Cuando constatamos que un número de grandes participantes en los talleres habían entrado en coherencia cardíaca el mismo día, en el mismo momento exacto, durante la misma meditación, comprendimos que los seres humanos nos influimos mutuamente de manera no local, energéticamente en oposición a físicamente. La energía que emitían sus emociones más elevadas transportaba sus buenas intenciones a toda la concurrencia de la sala. Imagina una gran cantidad de gente elevando su energía y luego proyectando la intención de que esa energía se enriquezca, que los organismos se regeneren, los sueños se cumplan y las experiencias místicas se conviertan en algo habitual en nuestras vidas. Cuando vimos hasta qué punto los participantes eran capaces de abrir los corazones de los demás, supimos que había llegado el momento de organizar meditaciones colectivas con la intención de cambiar el mundo. Miles y miles de personas de todo el planeta se han unido a nosotros en el empeño de transformar y sanar el mundo y a las personas que habitan en él. Al fin y al cabo, ¿acaso el objetivo de nuestro trabajo no era hacer del mundo un lugar mejor? Te describiré las bases científicas de todo ello, y hablo de ciencia con todas las letras. Se han publicado suficientes investigaciones sometidas a revisión por pares sobre el poder de las meditaciones colectivas por la paz, como para que sus efectos hayan quedado demostrados. Así que, ¿por qué no hacer de historia? En lugar de limitarnos a estudiarla. El libro concluye con el capítulo 14. Que relata casos reales de impactantes experiencias místicas protagonizadas por personas que practicaban estos ejercicios. De nuevo, las comparto contigo para convencerte de que aún las más místicas aventuras están a tu alcance si te pones manos a la obra. Así pues, ¿estás preparado para convertirte en un ser sobrenatural?
Sí, doctor. De hecho, hay varias meditaciones. Hay una meditación maravillosa que se llama Tonglen Meditación y es una meditación que básicamente tú lo que haces es expandir una energía o una frecuencia, una intención amorosa de felicidad hacia afuera. Hay otra meditación que se llama, creo que es la Atma Vichara, en donde básicamente sanamos a otra persona de forma consciente. Con la inhalación visualizamos o percibimos como que estamos absorbiendo la energía de esa persona a quien deseamos enviar la energía de sanación. Y a lo que la exhalamos le enviamos desde nuestro corazón activamente energía de sanación a esa persona. Se puede hacer con personas, con espacios, con ciudades, con la misma tierra. Entonces, evidentemente esto que está diciendo el Dr. Joe no es algo que sea nuevo. Esto muchísimos monjes, muchísimos yogis, muchísimos meditadores, expertos, a lo largo de la historia lo han venido haciendo hace años. Abriendo la puerta a lo sobrenatural. La primavera llegaba a su fin y el verano empezaba a perfilarse cuando, en junio del 2007, lo que parecía ser un típico domingo estival mudó en algo totalmente atípico para Anna Willems. Las cristaleras que comunicaban el salón con el jardín estaban abiertas de par en par y las delicadas cortinas blancas ondeaban con la brisa, que empujaban al interior las fragancias del exterior. Los rayos de un sol radiante se reflejaban en torno a Ana, que descansaba cómodamente. Un coro de pájaros trinaba y gorjeaba en el jardín, y Ana oía la lejana melodía que creaban las carcajadas infantiles y los alborozados chapuzones en alguna piscina vecina. Su hijo de 12 años leía recostado en el sofá. Ana oía también a su hija de 11 que canturreaba para sí mientras jugaba en su habitación de la primera planta, encima del salón. Ana, psicoterapeuta de profesión, trabajaba como directora y era miembro del consejo de una importante institución psiquiátrica de Ámsterdam, cuyos beneficios sumaban más de 10 millones de euros anuales. A menudo aprovechaba el fin de semana para ponerse al día con sus lecturas profesionales y esa tarde estaba sentada en la butaca de cuero rojo leyendo un artículo científico. Ana no podía imaginar que eso que cualquiera habría considerado un entorno ideal de haber asomado la nariz en su salón estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Ana estaba un poco distraída. No acababa de concentrarse en el material que intentaba estudiar. Dejó los papeles e hizo un descanso. Según se preguntaba otra vez dónde se habría metido su marido. Se había marchado a primera hora de la mañana mientras ella se duchaba. Había desaparecido sin comunicar a nadie a dónde se dirigía. Los niños le habían relatado a Ana que su padre se había despedido de ellos con un gran abrazo antes de partir. Ella había intentado llamarlo al móvil varias veces, pero él no respondía y tampoco le devolvía las llamadas. Probó otra vez. Nada. Algo no iba bien. A las 3:30 de la tarde sonó el timbre. Cuando Ana abrió la puerta principal, vio a 2 policías plantados al otro lado. ¿Es usted la señora Willems?, preguntó uno de los agentes. Cuando ella respondió afirmativamente, los policías le preguntaron si podían pasar para hablar con ella. Preocupada y un poco desconcertada, Ana los invitó a entrar. Y entonces le dieron la mala noticia. Por la mañana, su marido había saltado de uno de los edificios más altos de la ciudad. Como era de esperar, la caída había sido fatal. Ana y sus 2 hijos se sentaron, presas de un estupor paralizante y de la incredulidad. Ana dejó de respirar un instante y cuando pudo tomar aire, empezó a temblar de un modo incontrolable. Tuvo la sensación de que el tiempo se congelaba, mientras sus hijos seguían allí sentados en estado de shock. Ana intentó disimular su dolor y su estrés para no inquietarlos aún más. Una fuerte jaqueca se apoderó de ella súbitamente. Al mismo tiempo, notó un intenso calambre en el vientre. Se le tensaron el cuello y los hombros según su mente pasaba de un pensamiento a otro con frenesí. Ana había entrado en un modo de supervivencia. Las hormonas del estrés toman el mando. Desde un punto de vista científico, vivir con estrés equivale a vivir bajo mínimos. Cuando percibimos la presencia de una circunstancia estresante que nos amenaza en algún sentido,
cuyas consecuencias no podemos predecir ni controlar, un sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso simpático, se pone en marcha y el cuerpo moviliza una cantidad enorme de energía en respuesta al factor estresante. A nivel fisiológico, el cuerpo dispone al momento de los recursos que va a necesitar para afrontar un peligro inminente. Las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor. El ritmo cardíaco y la respiración se aceleran para que podamos correr, luchar o escondernos. El organismo libera glucosa al torrente sanguíneo con el fin de que nuestras células dispongan de más energía y la sangre se desplaza de los órganos internos a las extremidades para que podamos movernos con rapidez de ser necesario. El sistema inmunitario se dispara y luego decae, según la adrenalina y el cortisol inundan los músculos con el fin de proveerlos de la descarga de energía que necesitan para escapar o eludir el estresor. La circulación abandona el cerebro anterior, nuestro cerebro racional, para dirigirse al cerebro posterior, de modo que perdemos capacidad de pensar creativamente a la par que se activan nuestros instintos para que podamos reaccionar con celeridad. En el caso de Ana, la noticia estresante del suicidio de su marido sumió su cerebro y su cuerpo en ese estado de supervivencia. A corto plazo, todos los organismos pueden tolerar las condiciones adversas que requiere luchar, esconderse o huir de un estresor inminente. Estamos diseñados para soportar breves descargas de angustias como esas. Cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. En realidad, ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante largos periodos. Como nuestro cerebro es grande, los seres humanos poseemos la capacidad de cavilar sobre nuestros problemas, revivir situaciones del pasado e incluso prever catástrofes futuras, todo lo cual desencadena una cascada de reacciones químicas relacionadas con el estrés. No basta recordar un episodio perturbador del ayer o tratar de controlar un mañana impredecible para provocar grandes desequilibrios fisiológicos en el cerebro y el organismo. Ana revivía mentalmente el traumático suceso a diario una y otra vez. No se percataba de que su cuerpo desconocía la diferencia entre el acontecimiento original, que había provocado su reacción de estrés, y el recuerdo de este, que le suscitaba las mismas emociones que la experiencia real. En cada ocasión, nocivas sustancias químicas inundaban su cerebro y su cuerpo, igual que si el desastre se estuviera repitiendo una y otra vez. De ahí que su mente no dejase de registrar el suceso en la memoria, y su cuerpo experimentaba esos agresivos procesos químicos a razón de unas 10 veces al día. Al recordar la experiencia repetidamente, Ana estaba encadenando su cerebro y su cuerpo al pasado sin darse cuenta. Las emociones son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos, registran información procedente del entorno, grupos de neuronas se organizan en redes. Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el cuerpo. Ese compuesto es la emoción. Recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al experimentarlos. Cuanto más alto sea el Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso, ya sea positivo o negativo, más profundo será el cambio de la química interna. En el instante en que reparamos en un cambio interno significativo, el cerebro presta atención al agente externo que ha generado ese cambio y registra las condiciones externas. A eso lo llamamos memoria. En consecuencia, el recuerdo de un acontecimiento puede quedar neurológicamente grabado en el cerebro y la escena se congela en nuestra materia gris, tal como le sucedió a Ana. La combinación de personas u objetos presentes en el momento y el lugar en el que se produce la experiencia estresante se inscribe en nuestra arquitectura neuronal como una imagen holográfica. Así se crean los recuerdos a largo plazo. En consecuencia, la experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales, mientras que la emoción se almacena en el cuerpo y de ese modo el pasado deviene en nuestra anatomía. En otras palabras, cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar en términos neuronales dentro del circuito de esa experiencia y a sentir en términos químicos dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso. De modo que nuestro estado de conciencia, cómo pensamos y cómo nos sentimos, queda biológicamente atrapado en el pasado.
Como imaginarás, Ana experimentaba un caudal de emociones negativas, una tristeza tremenda, dolor, autocompasión, pena, sentimiento de culpa, vergüenza, desesperación, rabia, odio, frustración, resentimiento, estupor, miedo, ansiedad, preocupación, agobio, angustia, desesperación, impotencia, aislamiento, soledad, incredulidad y sentimiento de traición. Y ninguna de esas emociones se disipó con rapidez. Como Ana analizaba su vida inmersa en las emociones del pasado, sufría cada vez más. Y como no podía pensar más allá de su malestar, y puesto que esas emociones eran un recuerdo de otro tiempo, pensaba desde el pasado y cada día se sentía peor. Como psicoterapeuta que era, podía comprender racional e intelectualmente lo que le estaba pasando, pero su sufrimiento era más poderoso que todos sus conocimientos. Sus amistades empezaron a tratarla como una mujer que ha perdido a su marido y esa condición devino en su nueva identidad. Asociaba los recuerdos y sentimientos con su estado presente. Cuando alguien le preguntaba por qué se sentía tan mal, le contaba la historia del suicidio. En cada ocasión revivía el dolor, la angustia y el sufrimiento, una y otra vez. Al hacerlo, Ana seguía activando los mismos circuitos de su cerebro y su cuerpo que la sumían aún más en el pasado. Pensaba, actuaba y se sentía a diario como si el pasado fuera el presente. Y, habida cuenta de que nuestros pensamientos, actos y sentimientos configuran nuestra personalidad, la personalidad de Ana era un producto del pasado. Desde una perspectiva biológica, al actualizar constantemente el relato del suicidio de su marido, Ana literalmente no podía superar lo sucedido. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Esta es la página 34, de acuerdo a lo que me dice el libro digital. Esta historia al principio me movió muchísimo porque yo siento que cuando perdemos una persona a quien amamos, se va de la tierra. Yo digo que se va porque siento que la muerte no existe, pero imagínate que se suicide, de forma consciente, es demasiado traumático y teniendo hijos aún más, se me movió todo, estuve a punto de sentir como las lágrimas iban bajando, así que creo que esta historia nos va a dejar una muy buena enseñanza y reflexión. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué tal la lectura de hoy? En principio la introducción de cada uno de los capítulos a mí me parece súper interesante porque siento que él sintetiza en esa pequeña introducción cada uno de los capítulos y nos da como que el punto especial que cada capítulo lleva. Así que si te parece, podrías apuntar en tu cuaderno algún resumen de cada capítulo y luego cuando vayamos abordando cada uno de los capítulos puedes ir anexando comentarios y escribir. Nos ayuda muchísimo a integrar la información y permitir que nuestro cerebro se ilumine y se impregne con esa información. Espero que hayas disfrutado la lectura del día de hoy. Evidentemente este libro ya promete bastante movernos completamente y darnos realmente una gran enseñanza. Me encantaría leerte en los comentarios y saber qué opinas al respecto de lo que ya vamos leyendo. Al mismo tiempo que recuerdes que la coherencia es lo único que nos va a permitir poder integrar toda esta información y llevarla a la práctica de una forma en donde realmente nos sintamos sobrenaturales. Si sientes que alguien se puede beneficiar de esta lectura y que también le interesaría, compártele esta lectura. Si no te has suscrito, pues hacelo. Hazlo porque aquí estamos leyendo. Y si te encanta leer o si quieres leer y no tienes el hábito, pues qué mejor forma de hacerlo que formando parte de un club de lectura a través de YouTube. Gracias por acompañarme en esta lectura de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Vengo pronto ya esta semana, creo que la voy a subir mañana, con la última meditación del libro El placebo eres tú. Y si este es el primer episodio que estás viendo de este canal, te recuerdo de que este es el tercer libro que estamos leyendo del Dr. Joe Dispenza en este canal. El primer libro que yo empecé a leer fue El Kybalión. Así que te invito también a que te pases por allí si te llama la atención El Kybalión. Sin más que agregar,
Recuerda que la respiración consciente es en todo momento necesaria para poder aprender a vivir en el presente, que no es fácil porque la mayor parte de la humanidad hoy en día vive en el futuro o en el pasado. Así que respira conscientemente y recuerda, sonríe. Nos vemos en la próxima. Chao.